Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Recendis y en esta ocasión abordaremos los temas referente a qué son y qué funciones tienen las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y finalmente el presupuesto federal. Comenzaremos explicando que todos ellos son instrumentos de suma importancia, ya que son herramientas que le dan estructura y equilibrio al desarrollo de la economía nacional, y que sus efectos se verán reflejados directamente en las empresas mexicanas y por ende a toda la sociedad en general. Bien pues, respetando el orden establecido, iniciaremos platicando sobre las finanzas públicas. Podemos decir que son aquellas que están encargadas de analizar, gestionar y administrar los fondos públicos, y el organismo responsable de esta función recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que mediante los impuestos recaudados de las personas físicas y de las personas morales serán destinados para la inversión en el desarrollo de la nación, manteniendo, como ya se dijo, una economía sana y equilibrada. Existen básicamente dos procesos para construir las finanzas públicas. La primera se refiere a la política de ingresos, quien es la encargada precisamente de la captación de los ingresos. La segunda se refiere a la inversión del gasto. Se llama gasto corriente, es decir, es el gasto que el Estado invierte en el funcionamiento de sus organismos. También atiende los programas de obra pública y desarrollo social, o bien para las empresas estatales. Por otra parte, los ingresos a los que hacemos referencia están clasificados en directos e indirectos. Los directos son recaudados mediante el impuesto sobre la renta directamente a las personas morales y a las personas físicas, mientras que los indirectos son cobrados por la compra de bienes y servicios mediante el impuesto al valor agregado. ¿Por qué es importante la recaudación de los impuestos? Bueno, porque son un detonador de la actividad comercial de un país, afectando directamente a las empresas y a la sociedad en general. Ejemplo: a mayor recaudación, mayor inversión, que se traducirá en la activación de trabajo para las empresas, motivando de esta manera una mayor ocupación para los empleos. Así las pymes tendrán la oportunidad de ofrecer sus servicios al Estado, mismo que serán para satisfacer las necesidades que naturalmente tiene el Estado para su comunidad. ¿Cómo regula el Estado el cobro de los impuestos? Necesariamente el Estado desarrolla mecanismos que regula este tipo de cobranza, y se llama política fiscal. La política fiscal está encargada de configurar el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, manteniendo bajo control la estabilidad económica del país. Por esto se entiende que es una herramienta para llevar a cabo el equilibrio y desarrollo del propio país. Intervienen en la política fiscal dos actores. El primero es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el segundo el Banco de México. Este último tiene dentro de sus funciones el prever, informar sobre las condiciones económicas, tanto internas como externas del país, como la inflación, el tipo de cambio y las reservas nacionales, entre muchas otras. En concreto, el Banco de México intenta regular la macroeconomía, constituyéndose así en una guía muy importante para la política fiscal. Como se puede apreciar, su influencia será y se verá reflejada en el accionar de las pymes, contribuyendo a un mejor desempeño en el mejor de los casos. Cuando hablamos del gasto público, y una vez definida la función de la política fiscal, como ya se mencionó anteriormente, será el punto de partida para preparar el gasto nacional, que a su vez estará basada en la política de gasto público actual. De ello dependerá si se considera el aumento o disminución de los impuestos. Mediante el presupuesto de egresos de la Federación, en el mes de diciembre de cada año,
y que será dispuesta a la aprobación de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Este presupuesto corresponderá al ejercicio siguiente y las dependencias podrán ejercer dicho gasto. ¿Cuáles son estas dependencias? Bueno, estamos hablando del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluyendo todas las secretarías de Estado. También ejercerán este presupuesto los ramos generales, como aquí viene la clasificación: aportación a seguridad social, erogaciones adicionales, la deuda pública, desarrollo regional, participación a estados y municipios, erogaciones por saneamiento financiero, reconstrucción y los órganos electorales. Bien, por último, estaremos abordando el tema de presupuesto, llamado también presupuesto federal. En él se contempla tanto la recaudación y el gasto público del sector público, y en este documento se tiene controlado al propio gobierno federal, las empresas, organismos descentralizados y el resto de las entidades que están bajo control administrativo de las propias secretarías de Estado. Cabe mencionar que también este tipo de entidades pagan impuestos, contribuyendo de esta misma forma al gasto nacional. Para los gobiernos locales, están regulados por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual indica, para ellos, que no podrán recibir financiamiento de divisas extranjeras, o de gobiernos, o corporaciones, o individuos extranjeros. Para nuestro último tema, referente al presupuesto y estructura y construcción del presupuesto federal, describiremos los procesos como siguen. Primero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar las recaudaciones previstas para el seguimiento del ejercicio del año fiscal. Cabe mencionar que es un año calendario. A la vez, las secretarías de Estado preparan las estimaciones de sus gastos, incluyendo las diferentes entidades y empresas bajo su control por el mismo año fiscal. Las cámaras del Congreso, una vez que hayan aprobado la iniciativa de ingresos, se convierte en la Ley de Ingresos de la Federación. Asimismo, el presupuesto de egresos, al ser aprobado por las mismas cámaras, también es elevado a la Ley de Egresos de la Federación, y de esta manera el gasto público estará autorizado para ejecutarse. Una vez que el presupuesto oficial está convertido en ley, el presidente de la República puede autorizar incrementos al gasto durante ese mismo año fiscal, siempre y cuando exista un incremento en los ingresos previstos, o no previstos más bien, en la propia ley. Y como paso final, se publicará el primer día del año siguiente en el Diario Oficial de la Federación, y declarando en forma clara y precisa los nuevos conceptos referentes a las tasas impositivas nacionales que tendrán vigencia en el mismo año fiscal correspondiente. Bien, para concluir estos importantes temas, se debe reconocer la importancia que tienen las contribuciones para el Estado, y serán regulados por la Ley de Ingresos, convirtiéndose en una herramienta que sin duda dará dirección y rumbo a la nación para lograr el equilibrio y desarrollo en beneficio del país y todas sus regiones. Con esto concluimos estos importantes temas. Muchas gracias.